era yo la única mujer y yo les gané a todos los hombres. Terminamos la competencia y yo les había ganado, entonces yo estaba esperando tanto la premiación porque yo me imaginé que nos iban a premiar iguales. Y el momento en el que me subieron a mí sola al podio y luego a ellos les premian separado o los papás reclamaron que dice qué, fue como que un poco ahí chocante para mí, claro. Sí, porque y decían, ay no, ¿cómo te pudo haber ganado una mujer? Que ni sé qué, como que en realidad pues muchas veces somos a veces más fuertes que ciertos hombres, entonces. La Cabina Deportiva presenta el destacado de la semana. Estamos de vuelta en la Cabina Deportiva a través de EQ Radio 593 y estamos con nuestro segmento de invitados, con nuestra destacada de la semana. Es una ciclista formidable, una gran deportista que tenemos en nuestro país que recién, como lo decíamos, viene cosechando varias medallas y soñando con llegar a París 2024. Hablamos de Miquela Molina. ¿Cómo te va, Miquela? Bienvenida a la Cabina Deportiva. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la entrevista. No escuchaba al inicio, por eso no respondía. Es la emoción, tranquila. Pero como te decíamos, bienvenida a la Cabina Deportiva de EQ Radio 593. Mi nombre es Edison Paucar. Y bueno, es un gusto tenerte con nosotros. Vamos a explorar un poco más allá de este último triunfo que tuviste, de esta medalla de bronce que ya lo recalcaba Elvis. Pero queremos aquí también conocerlos, cómo iniciaste tú en este mundo del deporte, del ciclismo. Leía por ahí que tú, antes de meterte al ciclismo, exploraste muchos otros deportes hasta que llegaste a las dos ruedas. Cuéntanos un poco cómo inicia tu vida deportiva, en dónde comienzas a dar tus primeros pasos junto al deporte. Bueno, toda mi vida realicé deporte desde niña. Me gustaba siempre los juegos que sean al aire libre, cualquier cosa que tenga que ver con moverme, correr, saltar, etcétera. Entonces practiqué desde pequeñita gimnasia, danza, también hice natación, hice un poco de taekwondo, patinaje, escalada y de ahí ya hice ciclismo. No se quedaba quieta entonces, Miquela, de chiquita. Sí, de hecho creo que era una forma igual de mis papis como que para bajar un poco tantas energías y traviesa que era de niña, entonces. Y siempre a ellos les parecía muy importante que nos mantengamos en algún tipo de academia deportiva. Con mi hermana mayor, que es 2 años mayor a mí, siempre estábamos juntas haciendo cualquier tipo de deporte. Y en realidad solo para que sea saludable para nosotros, no como con un fin de que en algún momento nos hagamos atletas, como bueno, terminé siendo yo ahora. Claro que sí, bienvenida Miquela, saludos Elvis Carrillo. Bueno, siguiendo con la pregunta de Edison y tras tu respuesta en que le hacías a todos los deportes, es un atleta neto realmente que puede triunfar en cualquiera de estas disciplinas, pero ¿cuándo ya se dio cuenta usted que era buena para el ciclismo, que decidió por esta rama del deporte? Bueno, en realidad yo tuve bicicleta desde los 4 años, ya me acuerdo que yo ya estuve en la bicicleta y todo, pero mi papi siempre salía en la bici y él es entrenador de montaña. Él tenía su grupo de entrenamiento. Yo solía irme a las competencias solo a ver, a acompañarle y nada más. Entonces ya yo fui haciéndome un poco más grande y él ya nos compró unas bicis en las que le acompañábamos a la montaña, pero solo como compañía. Y en un momento yo le dije que si es que ya me podía unir al grupo con los que ellos entrenaban. Eran muy grandes para mí, en realidad yo era muy chiquita y mi hermana también, pero poco a poco ya él nos fue incorporando al grupo de entrenamiento y ahí fue en realidad que me di cuenta que ese era el deporte que más me gustaba. Después de haber practicado muchos, era el que más me apasionaba, el que más me gustaba y el que en realidad más me sacaba el aire. O sea, yo llegaba muerta a la casa y ya me quedé ahí de largo y como era un gusto también de mi papá, mi mami también me apoyaba mucho, entonces creo que eso ha sido parte de que me queden por muchos años. Y era quizás el destino tenerte sobre una bicicleta. Y tú mencionabas algo importante, o sea, practicaste en muchos otros deportes, pero ¿qué es lo que viste de diferente con el ciclismo?
porque al explorar tantas ramas y quedarte ya de largo, hoy creo que estás en los 29 años y la mayor parte sobre una bicicleta. ¿Qué es lo que encontraste de diferente con otras disciplinas? Tú lo decías, taekwondo y muchas otras, pero ¿cómo llegas a tener ese feeling, esa conexión con la bicicleta? Decir, bueno, ya no me muevo más, ya no me busquen más disciplinas, esto es lo mío, nadie me va a bajar de esta bicicleta. Creo que el hecho de que era muy desafiante para mí, de que cada día encontraba como una pequeña meta, por decir, hoy día vamos a ir hasta tal subida, y para mí era como un logro haber terminado mi primera subida de tierra, haber bajado por primera vez algún sendero. Entonces todo el tiempo yo iba teniendo pequeñas metas y pequeños desafíos que no siempre lograba cumplir, pero que me quedaba con esa pica de no, tengo que volver a intentar, así. Y también me gustaba mucho el hecho de que me llevaba lejos, siempre estaba yo en la montaña, siempre estaba en un parque o en algún lugar en la naturaleza, y para mí eso era como que me llamaba mucho la atención, no estar encerrada, sino más bien cada vez ir más lejos en la bici. Claro, y bueno, eso también, los paisajes que da nuestro bello Ecuador también es muy gratificante, sobre todo emociona para practicar el deporte. Y por ejemplo, ya una vez, como tú lo comunicabas, decías que era un poquito tanto para que te mantengan un poquito quieta, digamos, el deporte. Y cuando ya lo hiciste de manera profesional, dijiste, no, tengo las herramientas para primero poder representar una ciudad o una provincia, y después ya dar el salto para representar al Ecuador. Bueno, yo tuve mis primeras competencias, yo inicié a los 12 años en la bici. Estuve prácticamente un año entrenando, solo como aprendiendo a manejar bien la bicicleta, aprendiendo todo lo básico. Y de ahí tuve una de mis primeras competencias cuando yo era categoría infantil. También creo que era parte de mi personalidad yo ser muy competitiva, entonces me gustaba muchísimo el hecho de estar en una línea, de ver a mis contrincantes y de tener la posibilidad de ganar. De verle llegar después, dice. Pero en realidad pasaron muchos años, yo creo que hasta la categoría junior, en la que yo ya le tomé como un poco más de seriedad, porque yo disfruté muchos años de la bici como un juego, como salir a divertirme, a ya llegar de la escuela al colegio y ahora sí ya me voy a entrenar y tener mis amigos ahí. Entonces creo que eso también ayudó a que yo siga por muchos años, porque a veces muchos deportistas son muy presionados desde que son infantiles y en realidad llegan, como sabemos decir, se queman. Claro. Entonces no llegan a categorías, ni siquiera, no llegan a categorías de élites ni profesionales, porque es mucha la presión que tienen desde el inicio que uno se llega a hartar. Entonces en mi caso muchos años fue como un juego, luego ya las competencias, claro, yo ya entrenaba a conciencia y todo, pero no le tomaba como algo tan serio, hasta que, bueno, ya vinieron logros un poco más importantes, ya llegué a ser seleccionada nacional y todo. Entonces ahí, bueno, claro, yo ya sabía que más bien tenía una responsabilidad por el hecho de vestir el uniforme del Ecuador, y más bien lo que yo pensaba era, no, tengo que hacerle quedar muy bien a mi país, porque es lo que a quienes estoy representando. Entonces más o menos ahí fue que yo le vi un poco más serio el asunto, pero los primeros años fueron bastante tranquilos, y ya creo que yo después de la categoría junior un poco empecé a verle el deporte un poco más profesionalizado, y ya en la categoría élite, que fue en realidad en donde ya tenía auspicios más importantes, en el que ya le vi como algo, como si fuera mi trabajo. Un plus quizás ahí para el ciclismo. ¿Qué era lo más fuerte que tenías que sobreponerte al momento de iniciar? Porque la mayoría de veces los deportistas que han pasado por aquí nos decían el tema del machismo, de que incluso la teníamos a Anita Vivar hace algún tiempo acá, y nos decía que ella era la única mujer que competía en muchas de las veces. Entonces, ¿qué fue lo más duro que tuviste que pasar durante esta etapa de llegar ya a vestir la camiseta del Ecuador, que creo que es uno de los logros, al menos a quien ama tanto el país, de llegar a vestir? Pero
asimismo creo que tienes que sobreponerte a muchas cosas, a muchos retos fuera del deporte que quizás por ahí te ponen muchas trabas de que o te dicen que por ser mujer no puedes, y muchas de estas cosas que ojalá algún rato terminen de minimizarse y así ver que cualquiera puede hacer el deporte que le guste. Entonces, ¿qué quizás nos puedes decir que fue lo más duro que tuviste que pasar durante este periodo? Bueno, yo tuve en una de mis primeras carreras, no recuerdo si era infantil o prejuvenil, tengo una anécdota que me acuerdo que era en Guayaquil y era yo la única mujer y yo les gané a todos los hombres. Terminamos la competencia y yo les había ganado, entonces yo estaba esperando tanto la premiación porque yo me imaginé que nos iban a premiar iguales, y el momento en el que me subieron a mí sola al podio y luego a ellos les premian separado o los papás reclamaron que dice qué, fue como que un poco ahí chocante para mí, claro. Sí, porque y decían, ay no, ¿cómo te pudo haber ganado una mujer? Que ni sé qué, como que en realidad pues muchas veces somos a veces más fuertes que ciertos hombres, entonces eso es un poco lo que he visto a lo largo de mi carrera. También algo que vi que era la lucha de, por ejemplo, en un principio, digamos, las selecciones nacionales habían más hombres y pocas mujeres, se le daba mucho más apoyo a ellos, cuando a veces sin darnos cuenta las que más logros obteníamos en ese entonces, o al menos en montaña, eran las mujeres. Y también, por ejemplo, que pasa ahora es que hay competencias con premios económicos y los premios en categorías masculinas es un premio y para categorías femeninas es otro premio, entonces no hay igualdad ahí tampoco. Y así pequeños detalles, pero en realidad será que yo fui educada con dos hermanos, éramos 3 hermanas y para mí siempre fue como que, o sea, nunca hubo un prejuicio en mi casa, siempre era como que no había eso del machismo, entonces yo siempre me creía igual y de hecho somos iguales, entonces era como que no le tomaba mucho en cuenta. Y si tenía que competir contra ellos, yo competía igual. Y solo para la anécdota, de esos deportistas que no se presentaron al podio, ¿alguno sigue siendo profesional o ya no los has visto? La verdad no me acuerdo siquiera de quiénes eran, pero yo le reclamaba a mi papá y mi mamá, me decía, ¿por qué no me premian iguales? O sea, no es justo. Pero bueno, y recuerdo que ellos estaban muy enojados también, pero era cuando éramos en realidad, como digo, éramos niños o prejuvenil, así. De ahí, bueno, en realidad, como digo, sí, siempre sigue todavía la lucha un poco contra la parte del machismo, pero creo que poco a poco ya hemos ido ganando terreno y también creo que el hecho de que empecemos a tener también logros afuera nos ayuda también para abrir un camino para las mujeres y lo que yo siempre digo, para las generaciones que vienen atrás. Tranquila, porque ahora te han de estar viendo cómo te premian en los podios a nivel internacional, entonces eso es lo mejor que quizás te deja Elvis. Así es, eso es lo que le puede resultar a ellos. Y bueno, como decías también... Ahí si hubieran dicho... Yo con ella compartí el podio. Claro, mostrando fotos y todo. Pero bueno, eso también ojalá vaya mejorando un poco también en la organización. Ya decías tú en los premios económicos, que sea igualitario, que se vea también para que muchos jóvenes, no solo también mujeres u hombres, que puedan pelear o luchar por llegar a sus sueños. Y todo esto, toda esta lucha, todas veces estos enojos que has tenido, se recompensan cuando estás con la bandera en alto de Ecuador en un evento internacional. Cuéntanos un poquito la primera experiencia que tuviste en el extranjero, cómo te sentiste, independientemente del resultado, cómo te sentiste representar al Ecuador, ver que llevabas la bandera del país. Bueno, para mí siempre fue una emoción. De hecho, uno de mis primeros viajes se dio la primera vez que yo viajé en avión, que era para mí súper chévere de niña, decía, y era porque estaba viajando a una competencia, viajaba por Ecuador, me daba tanta emoción tener mi propio uniforme, que tenga la bandera, que tenga el nombre de Ecuador, era lo más chévere para mí. Entonces, de ahí cuando yo estuve ya en la categoría junior, que fue
la vez que yo gané en la categoría junior el campeonato panamericano. Yo había visto muchas veces que cuando llegaban a la meta les esperaban con la bandera para cruzar la meta con la bandera, y yo decía, qué chévere que sería, yo ya estaría en el primer lugar, que me esperen con la bandera y pasar, y siempre tenía como que ese sueño, esas ganas, y esa vez que gané, no recuerdo exactamente quién me pasó la bandera, pero yo logré igual pasar con la bandera en alto, luego en el podio, en escuchar el himno nacional. Todo era para mí tan emocionante, porque en otras carreras yo veía eso que pasaba en otros deportistas, y realmente era como que muy inspirador y muy emocionante. Yo decía, algún día quisiera que yo también poder estar así, y ya cuando poco a poco se fue cumpliendo, realmente es muy lindo, y de hecho hasta ahora me da mucha emoción cuando llego a tener algún logro en el que suena el himno nacional, hasta un poco las lágrimas me salen, porque es algo muy, muy bonito. Y yo ni me imagino ese momento, porque se te pone quizás la piel chinita si nosotros nos emocionamos. Como espectadores, ajá, solo como espectadores. Nos emocionamos al ver a los deportistas en todo lo alto, que suene el himno nacional, la bandera alzando, es realmente espectacular. Hasta ahora nosotros lloramos en esos momentos. Y bueno, es lo que te deja el deporte, y quizás hace que todo valga la pena. Comienza a hacerse presente la familia Molina a través de nuestras redes sociales, en nuestro Facebook Live. No se olvide seguir compartiendo, comentando. Nos encuentra como EQ Radio 593 y la cabina deportiva. Para Cristina Molina, bravo ñaña, dice ahí la hermana de nuestra invitada de este día. Comparta a todos sus familiares, a todos los amigos, para que la vean aquí en la cabina deportiva. Miquela, hay algo importante también en todos estos desafíos que has tenido, la perseverancia, como tú decías, también tener o rodearte de todos tus familiares que te apoyaban desde el inicio a cumplir tus metas. ¿Cuál crees que ha sido la clave para tú estar en este momento acercándote a lo que puede ser un cupo a los Juegos Olímpicos de 2024, que en el caso del ciclismo de montaña puede ser la primera vez que se pueda conseguir? Así que, ¿cuál crees que ha sido esa clave para hoy estar cerca de cumplir sueños, de haber ya pisado muchos podios, de haber conseguido muchas medallas, y sobre todo dejando en alto el nombre primero de tu familia y segundo también del país? Bueno, creo que la palabra perseverancia es la correcta en realidad para describir todo el camino. Han sido muchos años con muchos altos y bajos. En realidad yo también tuve épocas en las que estuve muy desanimada porque no tenía apoyo, o en épocas, como nos pasa a todos los deportistas, no tenemos los logros suficientes, o como medallas, como quiere la federación, como quiere el ministerio, y de pronto nos dejan fuera de la beca, nos sacan, nos quitan el apoyo. Entonces esas épocas creo que fueron muy fuertes, muy desanimantes. Y en realidad mi familia me decía, o sea, no te rindas, no dejes todo tan fácil, has trabajado tantos años. Me decía, no, lucha un poco más para que logres volver y salir adelante, y a ver si volvías al plan, a ver si volvía a tener apoyo. Entonces, en esos momentos en los que yo sí estuve muy desanimada, no porque estaba cansada de entrenar o cansada del deporte, en realidad era, como decía, cansada de no conseguir el apoyo. Ellos estuvieron ahí, me estuvieron apoyando, y dije, bueno, voy a dar otra oportunidad. Gracias a Dios volví a obtener resultados internacionales, volví a regresar a la beca, y nuevamente con ese respaldo pude entrenar fuerte, y ahora estamos viendo los resultados prácticamente desde el año anterior, desde la mitad del año anterior, y este año que nuevamente estoy creo que en un muy buen estado. He entrenado mucho más fuerte, y se ve nuevamente más alcanzable ese sueño que yo siempre he tenido, que en algún tiempo dije, bueno, quizás no se va a cumplir, pero nuevamente después del apoyo digo, sí, creo que se puede, sí se puede. Entonces, como digo, he sido perseverante frente a lo bueno, a lo malo, y creo que se me ha acercado a las metas
que son un poco altas que me he puesto, pero creo que vale mucho la pena. Miquela Perseverante Molina va a ser desde el día de hoy. Y ahora todo ese esfuerzo, como tú contaste, todo ese esfuerzo, la perseverancia, creo que sería un logro espectacular que estés en los Juegos Olímpicos y puedas representar al Ecuador. Para llegar a eso también hay que prepararse mucho, como ya lo decías, y también hacerle un llamado a todas las autoridades del deporte para que apoyen y no los dejen abandonados a los atletas ecuatorianos. También veíamos la última presea que obtuviste en Brasil. Cuéntanos un poquito la experiencia. Por ahí leíamos que las temperaturas eran muy altas. ¿Cómo contrarrestar todas estas adversidades ante también uno de los ciclistas que los brasileños son los más fuertes a nivel por lo menos sudamericano, ¿no? Sí, bueno, nosotros buscábamos mucho asistir a competencias importantes, como el presupuesto es un poco reducido para la montaña. Siempre buscamos con mi entrenador, que es mi padre, las competencias que sean buenas para yo obtener puntos UCI y para seguir subiendo en el ranking, o para no bajar posiciones, porque desde las últimas competencias que yo tenía no había obtenido un punto más y era triste como ver que cada vez bajaba más en el ranking, mientras las otras deportistas que se mantenían compitiendo a nivel internacional seguían ascendiendo puestos. Entonces esta era una competencia clave porque era el campeonato panamericano y en la categoría élite se recibe bastantes puntos, entonces había que ir a jugársela. No es mi modalidad, es en la que yo me me va mejor, pero especializo, pero en realidad he entrenado mucha montaña, he entrenado mucha ruta, tenía el fondo, tenía la resistencia, tenía la técnica, entonces tampoco estaba temeroso, porque las chicas con las que compiten también compiten olímpico, compiten las modalidades que yo hago. Y sí, fue una carrera muy dura. En realidad tenía que ser una carrera muy inteligente, porque podía estar yo muy preparada, pero tenía que tener mucho cuidado en la hidratación, en la alimentación, y no descuidarme de eso. A veces con la fatiga uno hasta se olvida de comer en el momento en el que debe de comer, o hasta que ya es demasiado tarde y ya te da ese bajón. Y teníamos que ser muy cuidadosos en eso, y también teníamos solo una zona de abasto, porque solo fue un representante del Ecuador, el entrenador nada más, no teníamos nadie más que nos acompañó, entonces no se podía dividir en dos zonas y le veíamos al entrenador de cada hora. Entonces una hora nos íbamos solos y teníamos que hacer el cambio de botella, entonces tenía que salir todo bastante perfecto, porque donde que no cambiaba botella me quedaba en ese sol una hora más hasta volverme a encontrar con él. Entonces creo que salió bastante bien. Nos preparamos para ese tipo de calor, porque ya en los días de entrenamiento fueron creo que fue subiendo cada vez más la temperatura, y ese día fue el día más caliente de todos. Y fue una competencia bien exigente. La pista era hermosa para la montaña porque era muy técnica. No es muy común en la maratón, de hecho, que pongan tantos senderos, tantas bajadas técnicas, piedras, puentes. Y en esta maratón, como en Brasil, creo que tienen pistas ya realmente espectaculares. Yo creo que había siquiera un 65% de toda la pista era sendero. Entonces había mucha técnica, que yo siento que eso me favorecía en parte, pero también las brasileñas son muy buenas bajando, entonces creo que en realidad no sentía una desventaja más que favorecer. Y la competencia se dio bien. Desde un principio ya prácticamente nos separamos 4 deportistas, luego 2 se escaparon y yo me quedé con otra chica de Brasil que íbamos peleando la medalla de bronce para terminar la primera vuelta, que eran de 2 horas. Yo ya logré separarme de ella, ya iba 5 minutos atrás, y yo estaba en realidad buscando ya la segunda, que estaba muy cerca porque yo ya la alcanzaba a ver. Y como hubo un incendio en la competencia, como hacía tanto calor y el terreno era muy árido, hubo un incendio y terminaron la prueba antes de lo esperado, porque yo esperaba competir más o menos 4 horas 20 y terminé compitiendo 2 horas y media. Entonces terminaron la prueba antes y nos quedamos en los lugares que estábamos ese momento en el que terminaron la prueba con los jueces. Y yo ya estaba muy cerca de la segunda, estaba ya a 11 segundos, entonces quizás si terminaba la prueba probablemente
hubiera obtenido ese puesto. Bueno, no puedo saber qué hubiera pasado, pero ya le tenía en la mira. Y bueno, me quedé con la medalla de bronce, pero en realidad muy feliz porque fue muy, muy exigente y el nivel era muy alto. Entonces esa medalla y ese lugar también me daba puntos UCI, me dio 100 puntos con los que yo subo muchísimo también en el ranking y era el objetivo al que buscamos en esa carrera. Y algo que nos encanta de estas entrevistas es cómo nos detallan las competencias y sobre todo esa pasión que le ponen al contar esto. Todos los obstáculos. Todos los obstáculos, un poco más y ya nos sentíamos dentro de la competencia. Me estaba imaginando. ya, el incendio. Hasta el incendio también. No, el incendio hubiera provocado a Miquela donde le pasaba la segunda. Claro. Ahí era detenerse. Pero bueno, Miquela, ya un poco en la parte final de esta entrevista, algo que siempre nos pasa es que el tiempo se acaba para las entrevistas, pero desde ya próximamente te volveremos a tener, te vamos a estar molestando igual rumbo a lo que puede ser París 2024. Yo quería hacer antes un paréntesis con lo que decía Elvis y tú también sobre el tema de presupuestos al deporte. El Comité Olímpico hizo una publicación sobre que todavía no se asigna el dinero para los deportistas que van a los Juegos Suramericanos, que serán en Asunción en muy pocos días. Así que hacemos un llamado también a las autoridades del deporte para que esa competencia, que puede ser extraordinaria para muchas de las aspiraciones de nuestros deportistas, no tiemble, no se cancele o no termine de perjudicando todo lo que están haciendo. Así Exacto. que, y en cada una de las disciplinas, como decíamos, sabemos que no estamos pasando el mejor momento en economía, pero hay que tratar de hacer los esfuerzos necesarios y la invitación a la empresa privada también a que se una. Miquela, como te decíamos antes, saludos a Diego Esteban que dice saludos Cabina Deportiva, felicidades por Miquela y siempre la perseverancia será lo que lleve a lo más alto. Gracias a toda la gente que está con nosotros. En mi pregunta final, Miquela, cuéntanos un poco por qué terminas obteniendo o escogiendo este camino de la bici de montaña, porque también hay el ciclismo de ruta, pero creo que bajar senderos, yo que no he bajado mucho, o sea, uno que baja solamente en la carretera, sí da un poco de temor, podríamos decirlo, pero a la vez es mucha adrenalina y más que todo, como decía Miquela, sortear piedras, obstáculos, a veces esos puentes naturales que hay en las montañas. Entonces, ¿cómo terminas eligiendo esta modalidad y como tú dices, es la que te estás especializando? Bueno, en realidad desde un principio yo empecé entrenando ciclismo de montaña, también practiqué ruta y de hecho este año he hecho muchísima ruta y no es que no me gustaba la ruta, pero no le podía comparar con la montaña, aunque este año le encontré mucho gusto a competir ruta, le empecé a aprender de estrategia, de las cuestiones de etapa, de tiempo y me empezó a gustar también bastante, pero creo que es como, por ejemplo, yo no les entiendo tampoco a los que les encanta, digamos, el fútbol, que les apasiona, entonces ya me imagino que el ciclismo de montaña en específico para mí es igual que me causa mucha emoción el hecho de encontrar senderos nuevos, de caminos que no sé a dónde me llevarán, pero que seguramente para mí mientras más largo sea, mejor, porque cada vez encuentro menos senderos por lo que ya se van acabando. Pero no sé, realmente es algo que ya es un poco inexplicable y creo que me entenderán a los que les gusta también la montaña, que el hecho de bajar las montañas o subirlas o por los caminos en los que es muy difícil a veces pasar, a veces hasta caminando, no sé, es algo que me llena y me da mucha emoción. Entonces es como que mi premio al esfuerzo, mi premio al tal vez estar subiendo y subiendo una montaña, porque sé que luego vendrá una bajada súper divertida, súper chévere, que va a recompensar todo el trabajo. Y más bien, si no han probado, les invito, porque creo que es algo que hasta que pruebas te das cuenta de lo lindo que es. Al inicio uno tiene miedo, como en todo, y de hecho hay muchas bajadas a las que yo tengo miedo, muchos obstáculos que desde el principio a mí me asustan o me caigo, tengo que intentar, pero el rato que uno lo consigue, empiezas a tomar el gustito y te das cuenta de que ya pasé esto, qué chévere, veamos qué más puedo hacer. Entonces creo que más o menos por ahí va. ¿Y alguna vez te has perdido, Miquela? O sea, y más allá de que
ahora ya hay mucha tecnología que casi es imposible perderte, pero no sé, alguna vez por ahí te fuiste por algún sendero y no sabías dónde estabas. Sí, bueno, en la montaña, cuando estamos descubriendo nuevos caminos, de hecho pasa mucho eso, que nos perdemos y estamos horas y resulta que no sale a ningún lado y nos toca regresarnos por el mismo lugar de donde vinimos, pero normalmente trato de hacer eso cuando estoy en un grupo con más ciclistas, entonces si ya nos perdemos, en todo caso estamos... Nos perdemos todos. Como sea, hemos de regresar, entonces creo que es parte de la aventura también. Y si no nos perdemos y en realidad descubrimos un nuevo sendero, es lo más chévere. Entonces ya la siguiente tratas de llevar a otra persona para mostrarle el sendero que encontraste. El sendero Miquela Molina. Y bueno, también para Taquiñán le decimos también. Para ir finalizando, agradecerte por estar aquí, por contarnos todas esas lindas anécdotas, sobre todo de la última carrera que a mucha gente quizás no lo sabía. Y también como aquí en Cabina Deportiva mucha gente nos escucha, que son deportistas jóvenes, que están queriendo incursionar en esto. ¿Qué le dirías tú a la juventud que está indecisa en si elegir el deporte o elegir otra cosa? ¿Qué le dirías tú a la juventud que, a pesar que de haberte escuchado que tiene algunos problemas, tanto en lo administrativo como en otras cosas, puedes tú ser una de las que estén en unos Juegos Olímpicos? ¿Quién quita que nosotros saquemos esa entrevista en un futuro? Digamos, estuvimos con una deportista ecuatoriana. Como los del podio. ¿Qué le dirías a la juventud? Bueno, en realidad yo les diría que el deporte para mí, a mí me abrió muchas puertas. Gracias al deporte yo he conocido muchísimos países. Gracias al deporte yo pude terminar de estudiar mi universidad porque obtuve una beca para estudiar. Nuevamente ahora estoy estudiando ya mi maestría y nuevamente también es gracias a que estoy siendo como deportista profesional, me da el tiempo de estudiar también después. Entonces nada más les digo que no se desanimen, que le vean todas las oportunidades que les ofrece ser un deportista, que sí pueden llegar a ser profesionales, que es difícil como todo en la vida, pero que todo el sacrificio siempre vale la pena, y que en esas épocas oscuras más bien traten de buscar a esas personas que siempre están para ustedes, en mi caso mi familia, y que siempre hay la luz al final del túnel. Entonces todo el trabajo y todo el esfuerzo siempre es recompensado. Cuando la vida se le pone oscura, hay una bicicleta que le puede mostrar un nuevo sendero, así que sí. Prácticamente. Qué frase que le dice. Es que con tanta pasión que nos muestra Miquela, cualquiera se inspira. Mandamos un saludo para María Dolores Arizaga, que dice: felicidades mi campeona. Ricardo Lochamín también, que está con nosotros. Magu Moscoso, felicidades Mica. Orgullo ecuatoriano, así es, orgullo ecuatoriano. Todos nuestros deportistas son un orgullo y para nosotros es un placer tenerlos aquí en la cabina deportiva. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @la cabina deportiva EC, en Facebook y en YouTube, y en Instagram, @la cabina deportiva. Solamente para finalizar, aquí como ven, nunca queremos acabar las entrevistas, pero Mica, cuéntanos un poco cómo está tu planificación de cara a lo que puede ser la clasificación. Bueno, no de lo que puede ser, lo que será la clasificación olímpica. ¿Qué eventos se te vienen? ¿Para qué estás proyectándote también ahora que ya vamos cerrando un poco este 2022 y el futuro 2023? Bueno, este año vamos a terminar, creo que con la competencia de Juegos Sudamericanos, y de ahí el año que viene en realidad es el más importante. Claro. Tenemos el primer preolímpico, que es el Campeonato Panamericano, que es en Brasil, y también hay en el Mundial de este año, de ese año, del 2023, también se va a dar otro cupo olímpico. Entonces en realidad mi preparación va fijada a esas dos competencias fundamentales. Lo que yo más busco en realidad es ojalá poder mantenerme compitiendo o tener algunas competencias internacionales antes de esos eventos para mantenerme en el ranking. En el Campeonato Panamericano de este año yo salí creo que en cuarta fila en el cross country olímpico, y el llegar a remontar hacia los primeros lugares causa ya un desgaste y es un poco de desventaja contra otros deportistas. Y cuando es un evento preolímpico van muchos países que
todos buscamos, tenemos el mismo objetivo, entonces la idea es llegar con un buen ranking para no salir muy atrás desde el principio, para también llegar con ritmo de carrera, que eso es súper importante. Entonces, en realidad vamos a presionar al ministerio, a la federación, para que se consigan esos eventos y para que llegar en la mejor forma posible. De mi parte, yo estoy súper comprometida a entrenar más fuerte todavía y llegar en la mejor condición, y ahí que sea lo que Dios quiera y ya la voluntad de Dios. Y que Diosito quiera que esté una ecuatoriana ahí en París 2024. Miquela, no sé si tienes algunas otras palabras para todos los oyentes de EQ Radio 593 y la cabina deportiva. La verdad ha sido un gusto tenerte con nosotros y, como te decíamos, quizás en otra oportunidad nuevamente tenerte aquí. También, mandarle un saludo también a Magu, a María Dolores, que es mi mami, que me estaban saludando. Muchas gracias por ver la entrevista y agradecer a la empresa privada que siempre ha estado apoyándome a mí. Tengo mi equipo que está al 100% y es gracias a que ellos me han estado respaldando incondicionalmente. Soy del equipo de Orbea, de Tecnociclo. Con ellos hemos llevado ya... Este es mi tercer año. Igual agradecerles a todos los auspiciantes que han estado conmigo, que siempre les llevo mi camiseta, les posteo en todo lo que yo puedo de mis redes sociales. Así que muchas gracias a ellos y gracias a ustedes también por la entrevista y que ojalá esto se siga difundiendo mucho más y tengamos más apoyo. Un aplauso también para todos tus auspiciantes. Esperemos que se sumen muchos más y sobre todo que vayan explorando muchos más deportes. Esta ha sido nuestra entrevista de la destacada de la semana con Miquela Molina, ciclista ecuatoriana.